Bienvenidos todos una vez más a nuestro quinto capítulo de este maravilloso curso de SQL Server. Como de costumbre, le traemos algo nuevo, pues hoy hablaremos de los tipos de datos que existen en SQL Server, ya que es importante y vital saber determinar qué tipo de datos usaremos en nuestros campos o columnas que conforman nuestras tablas dentro de una base de datos. Así que, sin más preámbulo, comencemos. Pues sí, hoy la clase de nosotros va a estar 100% orientada a los tipos de datos. En este video vamos a hacer algo teórico porque hablaremos de los tipos de datos más usados en SQL Server. No les traigo todos, pero sí básicamente mencionamos una gran parte de ellos. Nosotros como desarrolladores de base de datos necesitamos conocer qué tipo de datos debemos usar en cada caso, para así lograr un mejor performance y optimización de espacio de almacenamiento en nuestros discos duros que se encuentran alojados en nuestras bases de datos. Si queremos definir los tipos de datos, podemos decir que son atributos que se especifica el tipo de datos que el objeto puede contener, ya sean de enteros, ya sean de cadenas de caracteres, ya sea de fecha y horas, ya sea de cadenas binarias, entre otros. Entonces vamos a empezar con los tipos de datos numéricos y exactos aproximados. En este grupo vamos a hablar de los tipos de datos que existen dentro de este grupo, como tenemos un rango de intervalo y también el almacenamiento, que es el espacio que ocupa dentro de tu base de datos. Entonces comenzamos con el tipo de dato int. Esto es un tipo de dato más utilizado en SQL Server. Este tipo de datos contiene o tiene subtipos o viene siendo como subcategorías, que ahí lo podrán ver. Pero vamos a empezar con el tipo de dato int. Este tipo de datos tiene un rango desde menos 2000 millones a 2000 millones y ocupa un almacenamiento de 4 bytes. Esto significa que por cada carácter que ocupa este tipo de datos va a ocupar 4 bytes. O sea, vamos a ser un poco más explícitos, vamos a explicarlo. Nosotros tenemos un registro, una columna que se llama salario o edad, y nosotros definimos ese tipo de datos int y ponemos una cifra numérica de 4 dígitos. Entonces, por cada dígito va a almacenar 4 bytes. Si tiene 4 dígitos, entonces vamos a multiplicar 4 por 4 y va a ser 16 bytes. Esto significa que por cada dígito va a almacenar en tu base de datos 4 bytes de información. Tenemos del otro lado el bin int, que este es el tipo de dato grande a nivel de escala abismal, ya que este es un tipo de dato que se utiliza para cuando deseas guardar informaciones o cifras numéricas grandes que manejen tu tabla, por ejemplo, que tu base de datos maneja grandes informaciones. Entonces este es, creo que es el más indicado para ti. Este es un rango aproximadamente, yo lo tuve que redondear porque son cifras últimamente grandes. Aproximadamente es menos 9.000 millones hasta 9.000 millones. Ese es el intervalo que puede almacenar. Y tiene un almacenamiento de 8 bytes. Tenemos del otro lado tenemos el small int. Este small int viene un rango, aquí entramos en la categoría de los int, pero lo más pequeño. Tiene un rango de menos 32.000 hasta 32.000 caracteres y solamente ocupa 2 bytes. Tenemos el tiny, que dentro de la categoría de los int, este es el más pequeño. Este puede ser que sea usado para definir, ejemplo, la columna edad. En caso de que queramos, no es necesario poner un int cuando en la columna de edad. Por ejemplo, cuando queremos, a ver si me explico, queremos crear una columna dentro de una tabla y queremos ponerle edad. Entonces podemos poner, en este caso, pueden poner int. No es necesario poner int porque entendemos que nosotros duramos hasta 100 años, no hasta la cantidad de años.
Entonces, seguimos. Este tipo de almacenamiento ocupa un byte. Del otro lado tenemos los decimales, que es uno. En este caso, este tipo de datos es completamente diferente porque se maneja por precisión y escala. Este lado tenemos los decimales, que es también uno de los tipos de datos más usados en SQL Server. Para mí es mi favorito, me encanta usar los decimales. Este tipo de datos se manejan por precisión y tiene una precisión máxima de 38 dígitos, tanto a la izquierda como a la derecha. La precisión predeterminada, en caso que no predetermines esta precisión, va a alcanzar 18. Y la escala predeterminada es 0. Del otro lado nosotros tenemos un rango que va entre 1 a 9 son 5 bytes, de 10 a 19 son 9 bytes, de 38 a 28, son 13 bytes y de 29 a 38 son 17 bytes. Si no precisas la cantidad de dígitos, este automáticamente va a predeterminar 18 y a su derecha va a predeterminar 0. Entonces seguimos. De este lado tenemos nosotros es el tipo de dato money, que puede tener hasta 19 dígitos y solo 4 de ellos puede ir luego del separador decimal, o sea, puede ir a tu derecha. Este tiene un espacio de almacenamiento de 8 bytes. Tenemos Small Money, que su rango va desde menos 200.000.3648 y 200.000.3647 aproximadamente. Y ocupa 4 bytes. Tenemos el float. El float es que genera básicamente valores aproximados. No, por ejemplo, cuando son cifras de largas numéricas, nosotros queremos redondear esos números, utilizamos el float, que guarda los valores generando cifras numéricas redondeadas y ocupa 8 bytes. Esto hace lo mismo que real, o real, como se le llame. Este hace lo mismo, lo mismitico. Lo que pasa, la diferencia del real es que lo hace demasiado extenso y el float como que te lo resume más. En cambio, el float almacena 8 y el real almacena 4 bytes de espacio de almacenamiento. Vamos a pasar ahora para la cadena de caracteres. La cadena de caracteres tenemos los no Unicode y los Unicode. Los primeros son los no Unicode y los de abajo son los Unicode. Primeramente tenemos el char. El char es un carácter no Unicode de longitud fija con una longitud de n bytes. N debe ser un valor entre 1 y 8000. O sea que el valor que tú especifiques a la variable n es la cantidad de espacio, es la cantidad de almacenamiento que te va a pedir que va a requerir esa columna. Del otro lado tenemos el varchar, que es un carácter no Unicode de longitud variable. N indica que el tamaño de almacenamiento máximo es de 2 elevado a la 31. Eso es, estamos hablando de 2000 y pico de millones de caracteres por ahí para allá. La diferencia del char es que es de longitud fija y el varchar es de longitud variable. Lo mismo pasa en almacenamiento. Lo mismo que el valor que tú le indiques a la variable es la cantidad que te va a ocupar dentro de tu base de datos. Del otro lado tenemos lo que es el text. El text, ya esta modalidad y en las versiones posteriores, que venga de SQL Server, ya va a estar caducado, ya no va a existir. Nosotros recomendamos que los desarrolladores que tengan estos tipos de datos los reemplazcan por el varchar o según su conveniencia.
Esto es sustituido por varchar, ya eso lo tenemos que tener en cuenta. Dato no Unicode es un carácter no Unicode, longitud variable, con una longitud máxima de 2000 millones de caracteres. Tenemos ya entramos en la parte de los Unicode. Tenemos ya lo que es el NHR. Es un dato de carácter Unicode de longitud fija con n caracteres. N debe estar comprendido entre 1 y 4000. Ahora, la diferencia del Unicode y el no Unicode es que el Unicode va a ocupar el doble. O sea, no sé si me explico. Si nosotros tenemos un valor, si nosotros asignamos un tipo de dato a una columna que sea char entre paréntesis 5 y almacenamos toda esa información ahí, el nchar de Unicode va a almacenar el doble. O sea, si va a ser 5, entonces va a ser 10 más 2. Seríamos 12. Entonces va a almacenar 12 bytes. Esto ocupa gran cantidad de espacio. Ocupa una gran cantidad de espacio. Es la única diferencia. O sea, es una de las tantas diferencias. La otra diferencia es que soporta la codificación UTF-6 y 8, que sirve para el procesamiento de texto de múltiples idiomas. En este caso, el char, si nosotros declaramos una variable char y queremos guardar un texto en chino o en japonés, y automáticamente el char no lo va a asimilar, no lo va a emitir. Sin embargo, el nchar, que es de dato carácter Unicode, si queremos guardar en chino, Japón, lenguas que no están dentro del latín, ya sí lo va a asimilar. Pero la desventaja es que ocupa 2 veces la cantidad de los no Unicode. Por otro lado tenemos el nt, ya sustituido por nvarchar, dato Unicode de longitud variable con una longitud máxima de 2 elevada a la 30. Ya vamos a imaginarnos la cantidad de caracteres que tiene eso. Entonces seguimos. Del otro lado tenemos el tipo de datos fecha y hora. El tipo de datos fecha y hora, en primera línea tenemos el data time. El data time tiene un rango o un intervalo entre el 1 de enero del 1753 hasta el 31 de diciembre de 9999. Y permite guardar el reloj de 24 horas. Eso viene siendo 24 horas y el reloj de 12 horas. Tiene un almacenamiento de 8 bytes. Del otro lado tenemos el data time. Viene siendo lo mismo que el data time 1. Viene siendo alguna mejoría. Tiene un rango de fecha mayor. Un valor predeterminado mayor de precisión fraccionaria. Comprende desde el 01 del 01 hasta el 31 de diciembre del 9999. La diferencia de esto es que el data time 2 tiene un rango de fecha más amplio, ¿no? Y la precisión predeterminada siempre es de 7 dígitos, no más. Si quiero poner 8 o 10, no, siempre es de 7 dígitos. Por otro lado, tenemos el Small Data Time. El Small Data Time es algo reducido, a la diferencia de sus hermanos, que en este caso nosotros tenemos en parte desde el 1 de enero de 1900 hasta el 16 de junio del 2079. Esto es un poquito más reducido y su espacio de almacenamiento es de 4 bytes, es fijo, completamente fijo. No que 5 o 10, siempre va a ser 4. Del otro lado tenemos el Data Time Offset. Define una fecha en que se combina con una hora del día con reconocimiento de zona horaria y basada en un reloj de 24 horas. Esta es la diferencia de sus hermanos, que manejan la misma rango de hora y de fecha. Lo mismo esto lo hace lo mismo que el data time, pero la diferencia de este es que tiene también
soporta el reconocimiento de zona horaria. Eso es para que en caso que queramos guardar también la zona horaria del local, de la ubicación, con este tipo de datos se puede hacer. Del otro lado tenemos el date. El date es lo mismo que el data time, pero la diferencia de esto es que no contiene reloj de 24 horas. Y su almacenamiento es de 3 bytes fijo. Siempre va a ser fijo. No que son 5, Félix, que me dijeron que eran 10. No, error. Siempre va a ser 3. Del otro lado, y por último, tenemos el time. El time define una hora de un día. La hora no distingue la zona horaria y está basada en un reloj de 24 horas. Y tiene un almacenamiento fijo de 5 bytes. Aquí este es el grupo de los tipos de datos que sean de fechas y horas. Ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva, donde tenemos lo que es las cadenas binarias. Las cadenas binarias, en la primera línea nosotros tenemos el binary. El binary son datos binarios de longitud fija con una longitud de n bytes, donde n es un valor que oscila entre 1 a 8000 dígitos. La cantidad, el valor que nosotros definamos en esa variable va a ser a la cantidad de almacenamiento que va a ocupar dentro de nuestra base de datos. Del otro lado tenemos el var binary. El var binary son datos binarios de longitud variable, donde n indica el tamaño de almacenamiento, que es de 2 elevado a la 31. Este es un tipo de dato más extenso, donde el tipo de almacenamiento es el mismo de su hermana menor, vamos a decir porque es su hermana menor, donde nosotros el tipo de cifra numérica que nosotros le determinamos a la variable o el tipo de dato es el que va a ocupar en nuestro almacenamiento de base de datos. Y por último nosotros tenemos el image. El image es sustituido por var binary. Esto básicamente es para guardar imágenes, cuando queremos guardar imágenes en código binario. Datos binarios de longitud variable desde 0 hasta 2000 de 2 elevado a la 31. Ya contiene una gran cifra de caracteres. Esto básicamente ya se está sustituyendo por el var binary, que básicamente hace lo mismo con mayor gran capacidad. Entonces, hasta aquí fue nuestro video de nuestra clase número 5. Espero que este gran video, sencillo video, sea de gran utilidad para todos ustedes y así ustedes puedan comprender un mejor más los tipos de datos. Me faltaron tipos de datos por mencionar, pero no son usados, como en el caso tenemos el geometry, tenemos el geography, el raw version, entre otros, pero no son tan prescindibles como estos datos que acabamos de mencionar. Entonces, sin más, me despido. Gracias por mirar este video. Se pueden suscribir, pueden comentar, pueden dejar un comentario en la caja de comentarios y con gusto yo le estaré respondiendo todas sus inquietudes y preguntas que quieran hacer. Así que chao y hasta el próximo.